Ese año. Comienza la feliz voz masculina de la audición nacional. Abrió el día de mayo para irse. Tour de la superficie de la Tierra. Hai Chou dirigió la película A través de la frontera. El secreto que no se puede decir se lanza, pero aún no se puede igualar. La transmisión repetida en el televisor está caliente. Este año es 2007. Chenche te entrevista. Todos en el patio dicen que tu papá tiene un hijo ilegítimo. Realmente falso. Parece que la reacción es tan grande. Escuché que todavía es una niña. Felicitaciones. Hola, nueva hermana, nueva hermana. Ai Xiang después. Eres de la familia Chen. No seas amable con nosotros. Es toda una familia. Sí. Oye, esta noche, hay algo en el equipo. Tengo que volver, pero Xiaoche estará aquí. Xiaoche, sí. Regresó. $2007. El verano de las cigarras es como un animado parque infantil. Y nosotros, como de una tarde vacía lejana. No sé qué puerta abrir para unirme a este evento. Este año. Tenemos 17 años. Oye, este es mi hijo Xiaoche. Xiaoche, Junxiang será tu hermana. En el futuro, a menudo se verán y se llevarán bien. Dejaré que Xiaoche te cuide. Ah, sí. Hola, mi nombre es Yunxiang. ¿Cuál es tu actitud, chico? Xiang. No sé si tu gusto no ha cambiado. La cena ya la he hecho Xiaoche. No te preocupes por él. Hola. ¿Qué edad tiene? Este año 17. Tengo la misma edad que tú. ¿Nadie lo encuentra? Es tan emocionante. Songjin, mi oído está roto. Tienes que pagar un poco. Oye, amigo, ¿se ve bien la nueva hermana? Sí. Hola, si hay algo por qué. Ven a mi casa. Oh, ven a leer. Préstamo para vivir aquí. Aún no me ha respondido. La nueva hermana se ve bien. Este no es el punto para leer. Esto significa una larga estancia. Confío en Chen Chen. ¿No está aquí para dividir su propiedad? Date prisa y échala de aquí. Entonces, ¿se ve bien la nueva hermana? ¿Qué te dijo mi papá? Solo di que tomes esto como tu propia casa. ¿También estás leyendo 6? Sí. No me importa cuál sea tu relación con mi papá. Escucha, no te acerques a mí en casa. No me mires. No digas que me conoces en la escuela. No toques nada de mí. Bien. Es bueno trazar una línea. De lo contrario, tengo que pensar en cómo establecer una buena relación. Chenche. Te dejaré ser 7 o 49 días. Pero 49 días después. Chenche, ¿eres un perro? Te lo prometo, no me acercaré a ti. No te acerques a mí. Estás jurando. Ah, sí. ¿Podría molestarte para que este no sea este? Por favor, regresa. Lata, ven aquí. ¿Come algo? Tome el autobús 363 hasta Shenzhen Six Middle School aquí. Sí, gracias. Recuerda lo que dije ayer. Manténgase alejado de usted en la escuela sin conocerlo.
Che, te quedarás aquí. Danos una identificación, vamos a ver. ¿Cómo es esta arrogante hija ilegítima? Tenemos que sacarlo de la escuela. Cuida tu vida. Eres un perro. Me quitaste el culo de tu perro de la mesa. Está ansioso. Esta mujer ilegítima no es fácil. No hagas rumores aquí. Creo que es mejor que lo aclares primero. De lo contrario, podemos fingir ser jóvenes y peligrosos. Solo hay un hijo en la familia Chen en Kouswubai. Ese es el hermano mayor Chen Che. Mira menos televisión, quema tu cerebro. Lo digo en serio. Tenemos que actuar. Che, mírame. ¿Cómo le das a esta arrogante hija ilegítima? Dios mío. ¿Quién es este? Hay compañeras de clase que no he visto. ¿De qué clase? El que vas a salir de la escuela. Vamos a presentarte. Este es el nuevo compañero de clase de nuestra clase Yunxian. Hola a todos, mi nombre es Yunxian. Yunxian Ropa Yunxian. Lo siguiente, voy a pasar mi tercer año de secundaria con todos. Espero que todos se cuiden. Esta es tu hermana. No es de extrañar que te preguntara cómo te ves antes y no me respondiste. Tu hijo lo hizo a propósito, ¿verdad? No es digno del proceso. Ella es una pareja perfecta. Dividió la propiedad familiar. Dale todo. Calle. Por lo que sé, Yunxian sigue siendo un estudiante. De todos modos, él será mi buena hermana. ¿Quién de ustedes se atreve a intimidarlo? Hay un líder de escuadrón cubierto. ¿Quién de nosotros se atreve? Sí, ¿quién se atreve? Demos una vez más la bienvenida a los compañeros de Yunxian. Siéntate ahí primero. El compañero de clase Chenche está vacío. O yo. El líder del escuadrón, el maestro Sen, te pidió que fuera a su oficina. Bueno, siéntate ahí. Cambiaré de asiento en 2 días. Nos vemos más tarde. Los compañeros de clase de Yunxian vienen aquí. Compañeros de clase de Yunxian. Te lo traeré. Ven a sentarte. Me presento. Mi nombre es Songjin. Ah, hola. No seas tan comedido, Che y yo somos jóvenes. Che. Che es Chenche. Chenche. Bueno, buen nombre. ¿Quién? Ven aquí. Eres la hermana de Chenche, él es tu hermano. Lo sé. Ya que es la hermana de Chenche. Esa es mi hermana. Si tienes algo, dile a tu hermano. Hermano te cubre. Bien, gracias hermano Songjin. De nada, hermana Yunxian. ¿Tienes algo? Está bien, hermano. Che. No hagas esto, tengo miedo. Oye, Che. Yunxian, hermana, espera un minuto. ¿Dónde lo provoqué? Luomi, ¿a dónde vas con tanta prisa? La cancha de baloncesto es tan emocionante ahora, tu hermano también está adentro. Mi hermano Chenche. Haz como lo sabes. Lo que dijo Songjin es un bocazas. Pero yo. Oh, sí. Mis compañeros de clase me dan vergüenza. Bonita. Guapo.
¿A quién está mirando Chengche? Nuestra dirección. ¿No te está mirando? ¿De verdad? Los ojos de Chengche son demasiado sensuales. Xian Xian. No voy a ir. ¿Por qué? Ustedes dos viven bajo el mismo techo. No siempre puedes evitarlos. Si voy a buscar. Si me voy, él te regañará. Le arranqué la boca. Ten cuidado. Después de ese día me di cuenta. Muchas cosas están en el momento del corazón. Se ha escrito una nota al pie. Puede ser que el sol parpadeara ese día. O tal vez el viento esté un poco sesgado. Uno fue tomado por sorpresa. Mi juventud cayó en sus brazos. ¿Por qué entraste aquí? Xian Xian, ¿estás bien? Xian Xian, ¿vas a entregar agua? ¿Para quién? Definitivamente no es para ti. Para el hermano Songjin. Dámoslo a mí. Xian Xian. Tu hermana me envió agua. Tu hermana no me va a gustar. Si tu hermana me persigue, Puedo pedir cara. Xian Xian. Lo siento. Sí, soy demasiado impaciente. Solo quiero que ustedes dos. Tú. ¿No es así? Como el día de mayo. Entonces somos amigos. ¿Qué pasa entre amigos? No hace falta decir que lo siento. Amistad entre chicas. Comience con algunos detalles. Come el mismo bocadillo para perseguir a la misma estrella. Ocasionalmente, a menudo acompañado de chismes. Esa inocencia es como un boceto. Unos pocos trazos son lo suficientemente vívidos. Por cierto, Chenche, si te intimidara, vas a nuestra casa. No nos hagan daño con él. Estoy bajo la cerca. Le di un poco de cara. Sí. ¿Quién te hizo entrar? Oye, ¿quién quiere ver su cara apestosa? Realmente es Junxian. Parece que no es hora de que entre. Chenche, ¿qué tienes que venir a mí? Y esta es la escuela, si te atreves. El director te está buscando en la oficina. ¿Dónde está la oficina? Gire a la derecha al frente. Chengche es ahora el tercer año de secundaria. Pronto me enfrentaré al examen de ingreso a la universidad. Tienes que sacar tu actitud de aprendizaje. ¿Sabes cuántos puntos obtuvo en el examen final del último semestre? Solo obtuve 20 puntos en la prueba. Las preguntas que no deberían estar equivocadas están equivocadas. ¿Están descuidado? Oi, Yunxiang, ven aquí. Firmaste aquí. Entonces toma tu libro de texto. Efectivamente, el número de teléfono de mi papá está en su contacto. Recuerda lo que dijo el maestro. Sí, lo sé. Sí. Toma tu libro de texto. Sí.
Gracias. No pienses demasiado porque el profesor Sen está aquí. De lo contrario, me volverá a leer. Lo siento hoy en el patio de recreo. No quise romper las reglas entre nosotros. ¿Por qué no te acercas a mí? ¿No te ha dado agua, hermano Sonjin? Tu hermano Sonjin está muy feliz. ¿Qué quiere decir? ¿No me culpas por no darle agua? Tú. Tranquilo, tranquilo, bueno. ¿Ya ves lo suficiente? Puedes dejar entrar la lata y ¿Qué más? yo también entraré. ¿Dónde entrar? Ustedes dos. Entra en tu cuarto. Me estás ordenando. No me atrevo. ¿Te atreves? No tienes que ponerme cara. Recuerda durante el día. Chenche. ¿Tu puntaje en inglés no es muy bueno? ¿Qué? ¿Qué? ¿No es este el examen escolar pronto? Mi puntaje en inglés es bueno. Puedo ayudarte. No es necesario. Chenche. ¿Cómo me llamas, hermano? Llama a mi hermano y trae la lata. Hermano Chenche. Ven enlatado. ¿Por qué de repente me llamas hermano? El examen de inglés termina en 10 minutos, todos, apúrense. No es de extrañar que no tenga que ayudarlo. No le importa esperar a que salgan los resultados. El tío Chen está enojado de nuevo. Xian rápido. Veamos primero a Chenche. ¿Por qué mirarlo? ¿No deberías mirar atrás? Lo encontré. Pensé que lo habías probado. ¿Qué es el número 1? Sigue animando el segundo lugar. Un jajajaja. No te rías de mí. Xian, no esperaba que tuvieras un malentendido tan grande sobre Chenche. Solo dilo. Él es el dios de nuestra escuela. Sus pequeñas notas son particularmente buenas. Él representa todos los concursos de nuestra escuela. Antes de eso, sus resultados del examen final. Porque tiene diarrea durante algunos años. Así que se acostó en la mesa mientras tomaba el examen de inglés. Creo que es demasiado simple. Fue escrito demasiado rápido y no hay forma de entregar el papel por adelantado. Oh, no hay cara para verlo. ¿Qué pasó? Pequeño profesor. No conocía a Tyson antes. No te preocupes, ¿sí? Entonces, ¿podemos poner esta regla primero? ¿Tienes algo? ¿Puedes llevarme a un taller de reparaciones después de la escuela? ¿Puede reparar MP3? No te vayas. Oh, sí.
No conozco a Lu esta noche. ¿Qué debo hacer si tengo un accidente? El tío Chen te culpará. Soy una mujer débil. Eres una mujer débil. No lo vi. Oh, por favor. Te prometo que esta vez. Hermano Chenche. El aceite y la sal no entran. Jefe, ¿se puede arreglar esto? Pequeños problemas pronto. Bien. El adolescente es como un poema complejo y ardiente. Hermano Chenche. Prefieren contar el viento inadvertidamente. Esconder el secreto en la noche de insomnio. No quiero decirlo sin rodeos. Me importa. Hermano. Hermano compra una flor. No, gracias. Cuando llegué, no me desvié. Compañero yo. Tú también estás en 6. Toma 2 copas con mi hermano. Oye, quiero correr. ¿Qué corres? ¿No me oyes? Déjalo ir. Sí. Sigue siendo un pequeño gato salvaje con una personalidad fuerte. ¿Sabes quién soy? Preguntar. ¿A quién escuchas, papá? Alto. Viste a un héroe frente a una niña. Tienes que pagar el precio. Si tienes miedo, corre primero. Detente, deja de pelear. Deja de pelear. Chenche, ¿me has estado siguiendo? Pasando simplemente pasando. Vaya, es una coincidencia. Chenche, ¿sabías que eras realmente guapo? Como el protagonista masculino en una serie de televisión. Eres la persona más poderosa que he conocido. Buenas calificaciones, buenas habilidades. Se ve bien. Pequeño maestro fingido. No soy particularmente sincero. Aunque lleva mucho tiempo. Pero la calidad del sonido no es mala. Cambia uno más rápido que la estación de radio. ¿Es importante?
Muy importante. Así que realmente te agradezco. Chenche. Los jóvenes de hoy son realmente. Mira a este muchacho. ¿Por qué te pareces tanto a nuestro H? Es hora de salir de la escuela en este punto. La gente me asusta. Pensé que la tía me asustaba. Yo mismo me asusté. Viejo Xiao. Sí. Dijiste que estos niños no. ¿No me veo bien? Ah. Come. Xiang, ¿estás acostumbrado a vivir estos 2 días? La tía ha estado trabajando horas extras en el hospital estos días. No tengo tiempo para volver a verte. Está bien, tía, estoy acostumbrada a vivir. Bien, entonces. Come más, gracias demasiado delgado. Mi mamá es tan grande. No importa la identidad de Yunxian. Realmente me gusta este chico cuanto más lo miro. Es tan hermoso. Si pudiéramos tener un bebé con nuestro H. Mamá. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Por qué dije tonterías? Xiang es tan hermoso. Si el chico que te gusta en el futuro es bendecido. Dijiste que no. Xiang, si tienes novio. Tengo que dejar que la tía te lo revise. ¿Cómo puedo decir estas cosas frente a mi hijo? ¿Qué es lo tuyo? Habla menos y come más. Recuerda, Xiang. No aprendes a hablar con tu tía. Viejo Xiao, no me gusta escuchar esto. No estoy aquí para los 2 niños, ¿sí? ¿Por qué sigues cantando contra mí? Los niños todavía no dicen esto. ¿Cómo te sientes? Lo que dijimos antes. ¿Qué dijiste antes? No digas tonterías. Cuanto mayor eres, más confundido estás. Bai-chan no tiene cerebro en absoluto. Estoy tan enojado que piensas. No lo creo. La gente nunca ha visto esto. Afortunadamente, el contenido no se perdió. ¿Comió Xiang a tiempo? Espera a que papá termine la tarea esta vez. Vuelve y trae pastel de frambuesa. ¿Por qué le das un pastel a Xiang de nuevo? No es bueno para los dientes. Nuestra familia Xiang es el primer examen. Recompénsanos. Puedes acostumbrarte a él. Tenemos que ser mimados por una hija así. Xiang, fin de semana tu mamá tiene tiempo. Vamos a una familia de 3 al parque de diversiones. Mamá y papá. Todo está bien. Compañero de clase Josian. No se permiten dispositivos electrónicos durante la escuela. Si tiene excelentes calificaciones, debe tomar la iniciativa. Este maestro se lo guarda primero. Ven a buscarme después de la escuela. Yunxian, es bueno que te lo devuelva. Si esto es reemplazado por el viejo Sen de otra persona, definitivamente. Oh, estoy en la escuela. No puedo escuchar la canción de mayo. Oye, impactante explosión. El mensaje tiene. Vamos a dejar que nuestra estación de radio cambie. Adivina quién es. No quiero adivinar. Hermana mi, adivina. Como Yunxian. Por supuesto que no.
Es su hermano. Chenche. En realidad, él tiene ese tiempo libre. ¿Cómo pudo ver la estación de radio? No puede ser, solo fanfarronear. Hola a todos, soy Chenche. Yo me encargaré de la emisora. Bienvenidos a todos a enviar canciones. Voy a ser Chenchi. ¿Por qué fue a la estación de radio? Sí, bueno, ¿verdad? Songjin, respondemos la pregunta. Esto no es necesario. Oye, oye, oye. El siguiente es el tiempo de música de radio. Les deseo a todos un buen día. ¿En qué estoy pensando? Aquí termina la transmisión de hoy. Que todos tengan un buen miércoles. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Xian. Coincide con él. Creo que la estación de radio canta muy bien. Se siente diferente, así que espero con ansias mañana. Bueno, la niña es dura. Oh, niños de esta edad. Es normal pelear. No te enojes. No te enojes. Este niño de nuestra familia está equivocado. No soy corto. Chenche viene y se disculpa. ¿Quieres que se ponga de rodillas y se disculpe? Oh, ¿qué actitud tienes? Hermano Chen, la virtud de su hijo. Si no te disciplinas, algo sucederá tarde o temprano. Esta vez, nuestra familia no lo perseguirá. Si lo perseguimos hasta el final, definitivamente estará en el juego. Deja el caso. Creo que ¿qué haces? Yo no es una familia que no entra en una casa. La niña no parece una niña. Se seducir a un hombre a una edad tan temprana. Ven aquí. ¿Qué estás haciendo? ¿Cuántas veces has dicho que no escuchas y no te dejas pelear? Tienes que pelear. Te dejé pelear, pero no quiero entrar en el juego. Tú no me escuchas. Ai Xian, te vas a dormir. Estas son las reglas de nuestra familia Chen. Si se equivoca, se atreverá a luchar. Tío Chen. La pelea es realmente culpa de Chenche, pero él es por mí. Esto tiene que ser castigado juntos. Xian. En el camino de regreso de la reparación de MP3 ese día, cuando conoció a ese chico, bebió mucho vino. Tengo que llevarme contigo. Chenche salió y me ayudó, así que... Xian, levántate. El tío Chen definitivamente te hará justicia. No es culpa de Chenche. Levántate. Comienzo. Algo en el buen equipo. Iré allí. Oh, tío Chen, ¿estás ocupado? Chenche, gracias. 4 reglas, lo sé. El tío Chen y la tía no deberían volver temprano hoy. Te invito a cenar.
Tengo que hacerme culpable. Si no quieres comer, solo habla. ¿De verdad? Hola. ¿No me invitas a cenar? Me cambié de ropa. Vamos. Chenche, Sí, ¿estás lleno? sí. ¿Por qué no te ves tan feliz? Oh, sí, no te preocupes por el castigo del tío Chen. Se dice que los hombres tienen oro debajo de las rodillas. Después de inclinarse ante el cuarteto, definitivamente irá bien en el futuro. ¿Aún crees en esto? Carta. Sí, escucha. Sonidos de verano. Es el sonido del verano. Es tan jodidamente desafortunado que no gané hoy. No puedo sostenerlo en la calle. Puedo hablar de que mi novia no puede abrir una habitación, jeje. Las mujeres ahora son tan jodidas. ¿Quién? Los que te hablaron antes. Chenche. Sí, espera un minuto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces ve a cambiarte de ropa. Te espero en la sala. Junxian, Soy una persona seria. Siguiente. Debería dormir. Quítate la ropa. ¿Por qué esta expresión de nuevo? No tienes que fingir ser lamentable delante de mí. Bueno, entonces empieza. Tú, ven y siéntate. ¿Adiestras al perro? Yo no te sentaré. Ah, tú. Enrolle la ropa tú mismo. Puedo ponerte la medicina.
Duele mucho. Si te duele, llámalo. No tienes que soportarlo. Siempre pensé que había entrado en pleno invierno. Pero descubrí que la nieve nunca me mojó los hombros. Alguien me tiene detrás. Usa la apariencia más tranquila para poner mi impotencia. Pero esta vez, yo también quiero seguir adelante con el viento frío. Con usted. ¿Está pintado? UM pintado. Si tienes 2 días, no te sumerjas. Lo sé. De hecho, Chenche no está protegido. Es solo que su caballero lleva una armadura gruesa. El amor es más estable. Mamá. Estos buñuelos y dulces, eres. Esto le da a Xian Xian comida. El sabor y el olfato de Yunxian deberían ser normales, ¿verdad? Cuya gente normal buñuelos mojados en azúcar. Gracias, tía. Entonces comencé. Bueno para comer despacio. ¿Por qué te gusta tanto la dulzura? Porque comer dulce puede hacer feliz a la gente. ¿Quieres probar? Lo disfrutas despacio. La nueva torta de azúcar de la tía Xian Xian prueba. Bien. ¿Cómo está la tía en el mundo? ¿Te ves tan hermosa como tú? Es delicioso cocinar. ¿En serio? Sí, si te gusta comer. Tía lo hará por ti todos los días. Eso es genial. Bebe despacio. Oh, es mejor tener una hija. Buenos días, hermano Che, hermana. Alguien tiene una hermana, ella es una hermana, entonces, ¿qué soy yo? Jelly. Más cuidado, más amor. Rodando. Tu boca es un colador grande. No siempre me juntes con él en la escuela. ¿Qué dices de mi hermana? Prefiero no tener nada que ver con él. Espera, mi hermano Che. Oye, Xian Xian, escuché. La escuela celebrará mi concierto más fuerte el próximo lunes. Cada clase puede enviar un representante al escenario para actuar. También puedes participar en el 3er año de secundaria. ¿Quieres cantar una canción en el escenario? Está bien cantar. También puedes participar en el 3er año de secundaria. Xian Xian. Aquí para ti. Gracias, hermano Sonjin. De nada. Y el mío. Ah, lo darás la próxima vez. Oye, Che. Tengo algo que decirte. Hermano Cheche. Hermano, Juan, por favor. Actuarás en el escenario en el concierto. Chenche también puede cantar. ¿Por qué no me suplicó? Está ocupado con el concierto. Realmente no puedo venir aquí, no me envió aquí. No interesado. Che. Xiaoche, buen hermano. Jugarás uno, por favor.
Lejos. Vaya a Xiaoche. La relación entre nosotros es tan férrea que eres por mí. Solo juega uno. ¿Qué pasa? Songjin. Xianxian, ¿es buena la leche? Está delicioso. Hermano, por favor haga algo. Ah, canción Songjin, me estás buscando. Mira, no bebí mucho este calcio. ¿O puedes beber? Bebe todo, oh. ¿De qué estás hablando? Xianxian, buena hermana. Aconsejaste a tu hermano que subiera al escenario para jugar uno. Estoy aquí con una misión. Wan me matará. No, no puedo hacer esto. Eres muy bueno. Por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor. Buenas condiciones de hermana, mira. Hermano te comprará todo tipo de bocadillos y dulces para ti. Ah, yo también puedo intentarlo. Pero este té con leche dulce no es necesario. ¿Puedes ayudarme a encontrar un trabajo a tiempo parcial? El tipo cerca de la casa el fin de semana. ¿Qué pasa? ¿Te falta dinero? No solo no quiero estar inactivo los fines de semana. Está bien envuelta en mí. No puedo avergonzarme. Mi hermana no está sosteniendo. Gracias, hermano Songjin. Una palabra es una palabra. Tantos, oye, no me gusta mucho esto. ¿Por qué no lo devuelves? Chen. ¿Realmente no planeas asistir al festival? ¿Has hecho algún tipo de trato con tu hermano Songjin? ¿Quieres traicionarme? No, esto es absolutamente imposible. Debo ser leal a ti. Lo juro. ¿Quién juró meterse en el auto con un dedo? Chenche. Mira, ahora me niegas a no ir al festival. Entonces Wan debe buscarte. ¿Puedes rechazar a tu buen hermano? Definitivamente no puedo. ¿No es lo mismo que le prometiste a él que a mí? Todavía puedo vender mi favor. Rechazar. Chen, tienes una buena voz. Elija canciones y tenga un buen producto. No me elogies por no actuar. Mi consejo es que juegas. Gracias, pero no escucho. Pensamiento de la nube. Me rebelé desde que era un niño. Date la vuelta y llego a casa esta noche, cerdo estofado. Yo moriré primero. No es de extrañar que cuando tenía 17 años, un hoyo me esperaba aquí. Espera un segundo. Haz lo que te pido. ¿Es razonable que no asistas a un banquete organizado por tu propio amigo? Esto es razonable, es muy razonable. Y aléjate de mí. ¿Soy un virus? Estoy demasiado cerca de ti para envenenarte. Te lo ruego, Kango. Hermano Chenche. ¿Quién es Kango? Ah, sí. Un compañero de clase que solía jugar mejor en la escuela. No importa. ¿Qué estás haciendo? ¿No me dejaste ver? Comer no cuenta. El hermano Chenche es el mejor. Gracias, hermano Chenche. Hola, hermano Kan. Oye, Kange, no es bueno. Es despiadado, indiferente y egoísta. Le ruego que no haga nada. El hermano Chenche es el mejor. Impresionante. Come tu comida. La hermana Mimi está mareada. Lo siento, estoy tan emocionado. Chenche se inscribió en el concierto en nombre de nuestra sexta clase. ¿Qué? De veras. Me estás vendiendo. Menos narcisismo, Wan me buscó. Entonces, ¿qué canción vas a cantar? ¿Qué quieres escuchar? ¿Puedo cantar lo que quiera? Por supuesto que no. Eso no es solo burlarse de los niños. Es divertido.
Ah, ¿de qué están hablando? Xianxian viene a ti. Gracias a Che. Vuelve estos días para ensayar en el concierto, una vez que estás cantando en Tianlai. Xianxian, entonces nos vemos el fin de semana. Xian Songjin hermano. Oye, de nada, vete primero. ¿Qué pasó con ustedes? Este es mi pequeño secreto para mi hermana y para mí. No te lo diré. El gerente dijo que puedo ir a trabajar el próximo fin de semana. Gracias hermano Songjin. Oye, de nada. Mi hermana es feliz. Pero no convencí a Chenche de ir al concierto. Todavía me ayudaste a cenar. Eres tú quien persuadió el éxito. Ah, sí. Dice Chenche que Wan vino a buscarlo. Lo prometió. Juan está ocupado con los conciertos todos los días. El tiempo es escaso, la tarea es pesada. ¿Cómo puedo encontrar Chenche? ¿Sí? ¿Sí? Chenche te dijo. Si te digo, él está en el concierto por tu culpa. ¿Qué te pasa? Chenche. Chenche. Lo sé. Lo sé. ¿Qué? ¿Qué? Fuiste al festival por mí. Menos narcisismo. ¿Quién es narcisista? Admítelo. ¿Quién te lo dijo? Adivina por ti mismo. Lo adiviné yo mismo. ¿Puedes adivinar con tu coeficiente intelectual? Debe ser Songjin. No tiene nada que ver con Songjin. El hermano Songjin grita también que eres una hermana para Songjin. ¿Está bien? Sí, sí. La comida enlatada sale y se escapa. XING Viena. Café en la mesa 6. Más despacio. Hola, este es tu café helado. Chenche. Trabajas a tiempo parcial aquí. Oh, solo tú. ¿Cómo puedo? Despacio. Bebe tú. Azúcar en la mesa 6 Xiangxiang. Bueno, más despacio. Pajitas para la mesa 6 Xiangxiang, cubitos de hielo para la mesa 6. XIANG. Mesa 6. ¿Qué actitud? No has terminado. Ahora soy cliente, el cliente es Dios. Presta atención a la actitud de tu camarero. O me quejaré contigo. Querido Dios, por favor tenga muchos. No te enojes. No puedo. Querido Dios. Por favor, perdóname. No te enojes. Enojado deja espacio para el diablo. A propósito, Dios. Chenche. Supongo que me duele. Tregua de línea. ¿Conoces a Chenche? Oh, no lo conozco. Hola, paga. Oye, paga la cuenta. Hola compañero de clase. ¿Eres nuevo aquí? Vine aquí para trabajar a tiempo parcial. Solo vino los fines de semana. Ah, ¿cuántos años tienes? ¿Tienes novio? ¿Cuántos cucú tienes? Agreguemos un amigo.
No se enamora cuando es joven. Lo académico es lo más importante. ¿Quién no eres tú? ¿Quién no eres tú? Al menos le gusta su edad. Mide más de 1,85 m para jugar baloncesto. Buen aprendizaje. Tío, ¿dónde eres yo? No soy tú. ¿Qué dices? Oye, estás loco. ¿Cualquiera puede agregarte amigos? ¿Qué dices? Habla menos con extraños. XING. Me peleé. Ningún estudiante de secundaria no puede enamorarse. Creo que se preocupa por ti. Oye, aún no he checkout. Cuelgue su pedido y obtenga un 20% de descuento. Chenche. Hola. Sí. ¿Estás tan sorprendido? ¿Por qué fuiste a jugar? Esperando por ti. Me duele. Prefiero falta de dinero. Tampoco. Solo. ¿Qué? ¿Qué? Solo quiero ganar más dinero de bolsillo. Muévete temprano. ¿Quieres mudarte? Lo pensé. Mi apariencia les causó problemas. Así que quiero mudarme temprano. Tan apretado. Tampoco. Implemente si tiene una idea. De lo contrario, no sería bueno vivir en tu casa todo el tiempo. Si estás demasiado cansado, no lo hagas. No te preocupes por esto. Bien, sí. No muy cansado. ¿No puedes soportarlo? No. De veras. Sí. Pensé que estabas aquí para retenerme. No es necesario. Así que Chenche. ¿Vienes a buscarme a casa? ¿No lo dijiste todo? Me llevó a casa. Entonces, ¿qué sabes? Prefiero escuchar afirmativamente. Por ejemplo, solo estoy aquí para llevarte a casa. Es una tontería. No soy estúpido e inteligente. Está bien, estoy aquí para llevarte a casa. ¿De acuerdo? ¿Qué Chenche? Sí. ¿Puedo pedirte algo? Dilo. Mi trabajo a tiempo parcial. No puedes decirle al tío Chen. Y la tía. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Demasiado incómodo. Mi papá no está dormido. Yo, te lo ruego. Sin sinceridad. Por favor, no te excedas. Ahora eres tú quien me pidió que lo mantuviera en secreto. Hermano Chenche, por favor. Ayúdame a mantenerlo en secreto. Por favor, por favor, por favor. Infantil. Escuché a papá, yo. Quiero decir. El hermano Chenche es definitivamente el mejor. Oye, Xiang. Oye, ¿y por qué están aquí? Hermano Che, por favor. Si no lo miras, no lo mires. No es solo él. Veo estos dos. ¿Qué pasa? ¿Tenemos algo en la cara?
Ah, no, no por dentro. Siéntese y quiera comer y beber. Voy a hacer clic para comenzar. Xiangxiang, ven y siéntate. Ah, no, yo voy a trabajar. No tienes que ir. Oye, De todos modos, no hay nadie en la tienda. Gracias, gracias por venir aquí. Ustedes van a jugar. sí, por tu hermano de nuevo. Chenche, el día de la Trinidad. Está bien. Yo también sé baloncesto. Te lo voy a maldecir. Dije que todavía estoy aquí. Solo di frente a mí. Sí, solo di feliz mañana. Muy feliz, jaja. Por cierto, todos los estudiantes participarán en la cita de mañana. Después de la actuación, cada persona tendrá 3 votos para que todos voten. Las 3 mejores clases tendrán un certificado de concierto. Xiangxiang, ¿por quién votas? De todos modos, lo diré primero. Debo haber votado por nuestro hermano. Será mejor que tengas cuidado, aunque puedes votar por tu propia clase, pero nadie lo hará. Morirá descaradamente. Está bien, soy de piel gruesa. Xiangxiang, ¿por qué no votas por otra cosa? El objetivo de los dos es demasiado grande. Juan, ¿estás actuando? Sí. Soy el anfitrión, pero también puedo votar por un anfitrión. Entonces votaré por ti. Fue una decisión tan agradable. No puedo. Porque el boleto es de mi hermana. Mi hermana votará por quien quiera votar. Y mi voto es para ti. Sí. Lo que sea. Umf. Gracias, hermana. Oh, no te lo diré. Todavía estoy ocupado. Adiós. Adiós. ¿Cuándo te convertiste en tu hermana? Ah, ¿qué es tu hermana? Xiangxiang es la hermana de todos. Sí, Wan. Oye, H. Ves a Xiangxiang, mira a los ojos de Wan. Dulce. H. Tu hermana no se enamorará de mí, ¿verdad? ¿Por qué esta línea es tan familiar? No es mi línea. Sí, sí. Se estima que los 3 votos son. H. Puedes estar seguro. Voy a ser bueno con mi hermana. Hermano, yo también lo juro. No te vayas cuando termines. ¿Cómo siento que hay un asesinato a mi alrededor? Wan, vamos. Camina. Me gusta tanto Dulce. Cuidado con las caries. Cantando fuerte esta vez. Comienza oficialmente el concierto. Solo te amo. Hermana. Yo no lo hice. Si te convertías en viento. Si se convierte en polvo. A continuación, cante Chenche de la clase 6 de la escuela secundaria. En el largo camino, creo que somos amigos. Si recuerdas. Verano 2007. Como un callejón oscuro. No puedo empujar la pared frente a mí. El olor a humedad en este rincón oscuro. Cuando está a punto de condensarse en una tormenta. Pero de repente se paró a mi lado.
Entonces el sol cayó sobre mi cabeza. Voy a votar por Chenche. Yo también. Mira la saliva y sale. Yo no lo hice. Yunxiang, puede ser un poco. ¿Has votado? ¿Te importa por quién vote? Las reglas de la clase 6. Los boletos para la clase 6 solo se pueden votar por uno mismo. No puedo seguir a los forasteros baratos. Rompiste las reglas entre nosotros. ¿Cuál es la regla? No te acerques demasiado a mí. Yo hago lo que quiera. No preguntes. Entonces votaré por quien quiera. No preguntes. Juan es tan guapo, el anfitrión también puede votar. Comes palitos de masa fritos mañana por la mañana, sin azúcar. El azúcar no puede. Chenche chenche. Oh, oh, oh. Oh, sí. ¿Qué pasa? Me caí sin saber por qué. Solo tú puedes caer en el suelo. Oh, duele. Oh, duele, no finges. Parece actuar. Me duele mucho sin mí. Me duele. Oh, entonces me voy. Oye, no es tan repentino. Lentamente, ya no duele. Sé que fingí que regresaste. Estoy inactivo. ¿Dónde te metí? ¿Por qué me ignoraste? Ignóralo si no quieres. Tengo que saludarte. ¿Sabes que no te preguntaste? ¿Te importa por quién vote? Tú no me respondes. También me amenazó con azúcar. ¿Cómo? Hablar. ¿Qué me importa? Así que voté por ti. Así que voté por ti. Solo digo que Juan se ve bien. No dije que no votara por ti. Pero yo voté 2. El otro voto fue para Juan. Quiero quedarme solo. Chenche. Gracias por cantar mi canción favorita. Gracias, Yo no elegí, pero Juan eligió. Oye, ¿Juan sabe que siempre lo usas como excusa? Lo sé. Gracias por tu arduo trabajo hoy. Hace un poco de calor afuera. No trabajes demasiado duro. Te daré el doble de salario. Gracias, hermana Yi, entonces comencé. Yo te lo llevaré. Oye, bien, vamos durante el día.
Chenche está muerto aquí. Descansa, ha sido abusado por él toda la mañana. Cortar. Hola, Hola, hola. eres tan guapo. ¿Puedes tener un cucú? ¿Por qué es tan familiar? ¡Qué guapo! Súper guapo. Si no puede agregar su cucú, no pensaré en el té. ¿Tienes el corazón para ver un té de oso? Claro que sí. Si no es conveniente, mira los abdominales. El pequeño fantasma puede ver. Pero tengo una condición. Se quitó el casco. Esto se puede ver más de cerca. Te juro que solo echaré un vistazo. No, echaré un vistazo. Solo mira. Sí. Junxian. ¿No crees que no te reconozco? ¿Qué es Yunxian? ¿De qué estás hablando? No entiendo. ¿Sigues mirando los abdominales? Hermano Chenche. Malentendido, estoy ocupado. Hace buen tiempo hoy. ¿Te atreves a verlo? ¿Te atreves a ser sensual? ¿Hablé por ti? Xiang, ¿dónde está la gente? Ya voy. Cabeza, cerebro, cabeza. Es bueno tener una hermana. ¿Bebe? Me besaste. Sí, sí. Te imaginas demasiado, parece que algo anda mal. ¿Qué aspecto? ¿Lo tienes todo y lo has encontrado? Desde el principio te resistirías a esta hermana. Acepta su cercanía hasta ahora. Parece ser. Sabes que el oso eres tú. También actuó con él para burlarse de él. H, tu perro está a punto de quitarse. El hermano debe cuidar a la hermana. También es lo que debe hacer mi hermano. Vamos, hay demasiada coliflor. Vamos mañana, vamos. Gorky dice que el lenguaje es el primer elemento de la literatura. Cualquier clase hermosa en días lluviosos puede distraer. Las mejores obras literarias son las más bellas. Oye, papá, Mi pequeño bebé, adivina qué te trajo papá. Oye, pastel de frambuesa. cultivo del idioma. ¿Qué ves? No duermas. Es la condición mínima para los escritores. Genial porque el tifón no tiene que estudiar por la noche. Xian, mi papá viene a recogerme. Sí, no, esperaré. ¿No están juntos?
Chenche. Chenche. Este es el pastel enlatado que compré. Robaste de nuevo. Él come mi pastel. ¿Por qué no estás mirando a tu perro? ¿Por qué me hablas tan fuerte? Las piernas son largas en su propio cuerpo, tiene su propia libertad. Este es realmente el pastel que compré. Solo un pedazo de pastel. Es culpa de la comida enlatada. Te compraré una, ¿sí? Este pastel es diferente. ¿Sabes cuántos lugares corrí para comprarlo? Entonces, ¿qué debo hacer? Ni siquiera lo sé. Entonces, ¿qué dices? Saquen la lata. ¿Esto soluciona el problema? Si sabes algo tan importante, tienes que llevarte a tu habitación. ¿Qué haces en la sala de estar? ¿Es culpa mía que se comió mi pastel? ¿Todos estamos equivocados? Ni siquiera sabes lo que significa este pastel para mí. Compañero, ¿quieres un paraguas? No, gracias. ¿Qué haces si me das el paraguas? Oye, está bien, chico. Solo sé amable con las chicas. Ah, esta lluvia se está parando. Sí, pero gracias, no se necesita paraguas. Bien, gracias. Paraguas propio. ¿Qué correr? Sin correr. Toma un taxi a casa en la puerta de la escuela. Entonces, ¿qué haces? Quiero que te ocupes. ¿A quién le importas? ¿Por qué no has vuelto todavía? Levanta la toalla que has bajado. Si quieres volver a tragar. En realidad, no sé qué identidad expresar preocupación. Compañero de clase. Entonces el que te espera en la puerta de este paraguas. No digas que lo envíe. No estoy familiarizado con él, entonces él no debería hacer. No te envíes. Compañero, ¿quieres un paraguas? Aburrido. Junxian. Ventana de Chenche destrozada. No puedo vivir aquí esta noche. Yo duermo en la sala de estar. Esto no será negro. Chenche. ¿Qué pasa? Anoche estaba tan emocionado. Lo siento. Ese pastel debería ser importante para ti.
Junxian, no es tu culpa. Chenche. Gracias Chenjia por aceptarme. Estoy muy agradecido. Descansa temprano. Buenas noches. Buenas noches. No sé cuándo empezar. Hay una cuerda extra entre Chenche y yo. Esa cuerda estaba escondida en el ojo. Incluso si la figura es fuerte. Miré hacia arriba. Agarró. ¿Por qué estás en la habitación, Chenche? Sí. Como estoy en la habitación de Chenche. Despierta. Ah, sí. ¿Por qué estoy en tu habitación? Eres sonámbulo. Imposible, nunca te he sonámbulo desde que era niño. Realmente sonambulismo. Te subiste a mi cama en medio de la noche. Entonces dime. ¿Qué decir? Eres tan guapo. Quiero ver tus abdominales. Posiblemente. Tan guapo. 2 abdominales. Pequeño fantasma muerto. Si duerme así, tiene que dormir en el suelo. Eso es lo que dijo. Dormirá en una habitación antes de que se arregle el vidrio. Entonces, ¿dónde duermes? Dormí en la sala de estar. De lo contrario, dormimos juntos. Deberías dormir en la sala de estar. Sí. ¿Qué quiero para el desayuno? Lo compraré. Cocinaré fideos. ¿Están bien los fideos de tomate y huevo? También puedes cocinar fideos. Claro que sí. Mi papá me enseñó. Le gusta especialmente comer fideos de tomate y huevo. ¿Por qué no sabía que mi papá cocinaba fideos? ¿Chen Xiao te trata bien? El tío Chen es muy amable conmigo. El tío Chen me cuidó desde que mi padre murió. Entonces te recogió tan tarde. No lo culpes. No, el tío Chen está dispuesto. Te lo agradezco por llevarme a casa. ¿Cómo puedo culparlo? No le importaba la identidad de la hija ilegítima. ¿Tienes algo que decirme? ¿Qué clase de hombre es tu madre? Mi mamá. Sí. Es una doctora como la tía Unan. ¿Entendiste todo lo que hizo? No entendí antes. Ahora entiendo. Mamá está sirviendo a la gente, es el orgullo en mi corazón. Pero Junxian, él es el tercero. Pero Junxian, él es el tercero. ¿De qué estás hablando? ¿Quién es el tercero? ¿No sabes todo lo que hace? Mi madre es inocente toda su vida. Ella lo dedicó todo a su país.
Cuando la línea del frente necesitaba apoyo, se fue sin decir nada. Al final, incluso la vida contribuyó. Eso es todo lo que sé que hace mi madre. Así que si su madre no hubiera tenido un accidente. Mi mamá y yo nunca lo sabemos. La existencia de esta enfermedad privada. Súper. Junxian, esta mañana te dije lo de tu mamá. Te lo di tu pretendiente. No es apropiado para mí. No me gustan los dulces, ¿quieres? Pero otros le dieron a mi hermano. ¿Mi hermano realmente quiere dármelo? ¿Qué quieres decir? Mírame, solo dije algunas palabras más. Jeje, se ve así. Si no quieres dárselo. Junxian, Oh, si mi hermano tiene esta actitud. Es mejor ignorarme. Parece que estoy causando problemas. No quiero que nadie le dé. No desperdicies la mente de los demás. ¿Lo entiendes? ¿Quieres que te compre? No me sobreinterpretes. Junxian, ¿estos 2 días? No te estoy persuadiendo. ¿Es el camino para persuadirte? No es porque siempre me haces enojar. Entonces, ¿qué vas a hacer? Si vuelves a intimidarme la próxima vez, te dejaré ir a la lluvia. De lo contrario, no perdones. Oh, sí. Entonces no te desmayes. Compañeros de clase. Buenos días, ¿eres el chico que me dio el paraguas ese día? Sí, ¿te acuerdas de mí? Por supuesto que recuerdo ese día, gracias. Está bien, en realidad no soy yo a quien quieres agradecer. Ese día, el hermano Che me pidió que te diera el paraguas. Sí, tengo que agradecerte ese día. De lo contrario, tengo que irme a casa bajo la lluvia. ¿Cómo te fue ese día? Después de eso, la lluvia se detuvo. Nos vemos. Estaba soleado. No llovió todo el día. Se acabó la lata. ¿Te atreves a comer su pastel? ¿La última lección no fue suficiente? No comas. ¿Qué pasa? La lata Junxian está mal. Juro que no me atreveré la próxima vez. Nunca habrá la próxima vez. Enlatados. Aunque, ¿qué pasa con el pastel? Yo lo compré para la lata. Ah, él puede comer pastel. Estrictamente hablando, no. Sí. Lo perdonaste. Bueno, perdónense unos a otros. Compañero de clase Junxian, realmente tienes un patrón más grande. Eres simplemente un ser humano, bondadoso, este es el futuro. Y la comida enlatada es para alguien como tú. Oh, está bien. No tengo que mudarme. Los dedos de los pies golpearon torpemente las 3 habitaciones y una sala de estar. Realmente puedo presumir. También hay habilidades ocultas como esta, enlatados. En realidad, la lata no es maliciosa para ti. Me gustas mucho. Ah, prueba. Estoy en una relación amistosa con la lata. Pero mantén esta distancia. Sí, pero está bien. Me mudaré de aquí. Cuando me mude, latas en casa como quieras. Sí, el dinero es suficiente. Bueno, el profesor me ayudó a solicitar una beca. Ya lo tengo. Además de lo que ahorré a tiempo parcial. Es casi el mismo nombre. Junxian, Puedes ir a ver la casa el sábado. Pero sí. En realidad quieres. Ah, contesto el teléfono. Hola, hermana Yi. Bien, nos vemos mañana.
Nosotros en ese momento. Hay innumerables formas de expresar gustos. Un paquete de bocadillos. Una carta de amor. Una copia hecha a mano. Nombre grabado en silencio sobre la mesa. Todas son expresiones oscuras de juventud. Esto es lo que te vendes. No es apropiado para mí. El gusto en ese momento era realmente simple. Pero ten mucho cuidado. Porque tienes miedo de que sepas. A menudo me siento perdido. Porque tienes más miedo de que no lo sepas. Chenche. Algo. La hermana allí me llamó hace un momento. Dijo que alguien celebrará una fiesta de cumpleaños en la cafetería mañana. Quiero que lo arregle antes. Parece que deberías estar de acuerdo. Está bien ganar dinero de todos modos. ¿A qué hora volveremos mañana por la noche? La fiesta de cumpleaños puede ser alrededor de las 10 en punto. Tan tarde. ¿Vas a recogerme? Si quieres que te recoja. Puedo considerar. Entonces quiero que me recogieras. Sí. Bien, descansa temprano. Buenas noches, hermano Chenche. Efectivamente, mi boca se ha vuelto más dulce después de comer demasiado azúcar. ¿Cómo puedo entrar en pánico? Sí. ¿Cuándo se reparará el vidrio? Debería ser pronto. Te preguntaré mañana. Buenas noches. Pequeño sonido. Los niños traen el pastel. Esta niña es bonita y tierna. Vamos Bosji, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. A las 10 en punto, ¿ya está aquí? Xing. Salario. Esta es la propina de Bosji. Es demasiado. Hermana allí, no puedo ser más. Sus jefes tienen dinero. El dinero es para ellos. Hermana allí, solo lo gano yo misma. Gracias por esto. Esta niña es bastante terca. Niños esperando a la gente. Esperaré a mi novio. Enamorarse a una edad tan joven. Creo que es un estudiante de secundaria. Cuando conocí a alguien que me gustaba, lo aceché. Ya viene. ¿Qué edad tiene su novio? También estudiantes de secundaria. Señor, parece que estás particularmente interesado en mis asuntos. No estamos familiarizados. No me interesan tus cosas. Estoy muy interesado en ti. Mi novio vendrá pronto. Oye, una chica tan hermosa. Tu novio está dispuesto a dejarte salir a trabajar. No debe ser un buen hombre. Sin comentarios. ¿No trabajas solo para ganar dinero? Te daré el dinero y tú vivirás conmigo. Te prometo que no te faltará dinero. ¡Qué puras! Te doy esta oportunidad. ¿Por qué tienes dinero? Puedes insultar a las mujeres si tienes dinero. Lo suficientemente salvaje, obediente, jugué lo suficiente. Es hora de cambiar el sabor. Hermana allí, hermana allí, hermana allí.
Rompiste con tu novio. De verdad. Pagarás por tu comportamiento. ¿Cuál es el precio? Suéltame. Suéltame. El pequeño gato salvaje no es bueno. Pero está bien. Tengo tiempo. Entrena a tu pequeño gato salvaje. Mi novio vendrá pronto. Novio. ¿Crees que te creo? Honestamente, come menos amargura. Chenche. Pensé que no ibas a venir aquí. Te dije que sí. Me asustó. Perdón por llegar tarde. ¿Dónde te tocó? Se va a dormir conmigo. Me tiró del brazo. No tengas miedo. Resulta que el novio de la chica está aquí. ¿Qué dices? Tenía miedo de que me intimidara, así que dije que tenía novio. Ah, resultó ser un novio falso. ¿De qué sirve ser guapo? Si me gusta, es asunto tuyo. Ven y levántate por mí. ¿Sabes quién soy? ¿Qué tiene que ver conmigo? De hecho, ni siquiera un cerdo es tan bueno como un perro. Tienes razón. Le quitaste la ropa. Que me quite la ropa. ¿Qué tienes que hacer aquí? Soy un traje de alta calidad. ¿Qué tipo de traje de alta calidad me importa? ¿Ves a quién lastimas? ¿Me estás pellizcando el cuello? Usar chaleco. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué tal si no me puse al día? Chenche. Gracias. Gracias. ¿Qué? Gracias. Cada vez que estoy en peligro. Protegerme. Debería. Hermano protege a mi hermana. Chenche, tú. ¿Siempre me trataste como hermana? Vete a casa. Está bien. Apropiamos nuestra identidad con una generosa excusa. Mi tono muy importante. Escondiendo esos pensamientos de palmas inteligentes. Tento cuidadoso. Regrese al punto original con moderación. No seas agresivo.
No es mi hermana. ¿Sabes qué? Lo sabrás. Te extraño. Xiang Xiang ¿cómo está el pie? Realmente no, la tía te ayuda a tomarte un día libre. Está bien, ya no me duele el pie. Ten cuidado al correr más tarde. Oh, sí. H, estás con Xiao Xiao. Oye, este chico. No esperarte, no un caballero en absoluto. No sé a quién seguir. Está bien, tía, yo también fui a la escuela. Vamos, despacio. ¿De dónde lo metí? Chenche, este es Milan D. Mañana te vas a transmitir con él. Hola señor, soy Milan, por favor cuídame en el futuro. ¿La estación de radio no siempre está sola? Sargento, solo estoy aquí para aprender a transmitir. En el futuro, probaremos la transmisión y el alojamiento. No soy un profesional. ¿Con quién estudias? Sepa que no se lleva bien. No esperaba que fuera tan difícil llevarse bien. Chen Chen es lo que significa el liderazgo escolar. Si hay algo fuera de lugar en el futuro. Ahora hay dos opciones. En segundo lugar, le dejé pelar después de que se lo entregué. Dos personas no pueden pelarlo. Está bien, puedes transmitirla allí por unos días. Estudié muy rápido. No te molestará. Hola compañeros de clase, ahora es hora de transmisión. Hoy llegó un nuevo amigo a la emisora. A continuación, deja que se presente. Hola compañeros, soy Milan de la clase de segundo año. Transmitiré con los mayores de Chenche en el futuro. En realidad vino una locutora. Una estación de radio es suficiente. Milan. Él es el monitor de la segunda clase. Sigue siendo una flor de clase. Milan es un nombre familiar. ¿Es ese compañero de clase al que le gusta Chenche durante mucho tiempo? Sir. Xiang Xiang, escuchaste a Chenche decir que la emisora quiere venir. Definitivamente no fue a la estación de radio, fue por Chenche. Oh, Chenche es tan bueno. Es normal que a alguien le guste. Entonces ustedes dos están demasiado cerca. Dos personas transmiten juntas todos los días. Una vez que Juan vea mira los frijoles mango y mira. No me atrevo a pensar en las consecuencias. ¿Chenche es por Milan? Señor. Acabo de llegar a la emisora. ¿Qué no entiendes? ¿Por qué no me enseñas más? Entonces me iré. Si no entiendo, te preguntaré. Sí, el profesor Sen me pidió que te diera. Sí. Chenche. Xiang acabo de jugar con Wan. Me perdió una botella de leche de calcio para ti. Gracias hermano Sonjin. De nada. ¿Cómo se siente la cooperación entre H y Banua? ¿Qué tal? Oye, no finges ser una flor de clase. ¿No es por ti ir a la emisora? Tu chico es muy bueno recientemente. Pero, de nuevo, ¿te gusta Naruto? No me gusta. Entonces, ¿qué te gusta? Déjame ver qué compañero de clase puede usar. Nosotros. Oye, ¿a Xian le gusta o no?
Soy una bestia. Es difícil de decir. Oye, mira esto. Milan es realmente la estación de radio que fue por Chenche. Ahora ambos están sentados a cenar. Oye, ¿Por qué no vas a comer con él? no quiero ser bombilla. Ven a la gran pierna de pollo de Xiangxian. Te lo comí. Gracias, hermano Sonjin. De nada. Sé que Xian Xian come. Xian Xian te hace engordar. Hermana mí, come más. Pequeños muslos de pollo para ti, Xiang Xiang. ¿El trabajo a tiempo parcial en la cafetería va bien? Todo va bien. ¿Qué tiene de bueno? La tía de la cafetería me dio una pierna de pollo extra hoy. No puedo terminarlo yo mismo. Te lo daré. Tú también tienes algo que ver con la tía de la cafetería. No me gusta. Es muy fragante, puedes probarlo. Dije que no me gusta tomarlo. Oye, Chenche, agreguemos un cucú. Es conveniente contactar si hay algo en el futuro. No, no me conviene. Chenche agrego cucú. Solo para el trabajo futuro de la emisora. Puede funcionar sin problemas. No, dejaré mi trabajo en la emisora. ¿Qué te importa en el futuro? ¿Me odias tanto? Sí, ¿No eres tan guapo? tienes 3 segundos para recoger tus palillos. ¿Cuál es la situación? Parece que la charla se ha derrumbado. Por desgracia, nuestro hermano Che lastima el corazón de las chicas todo el día. Así que sé un amigo a más largo plazo. Nuestro hermano Che es una persona muy atractiva. Chenche. Chenche, ¿me oyes? ¿Qué pasa? ¿Dónde te he hecho infeliz recientemente? Entonces, ¿por qué de repente me trataste así? ¿Indiferente? ¿Hice algo mal? Corazón juvenil. El capricho entre querer amar y tener miedo de ser visto. Así que su rostro estaba escondido en silencio. Y en mi corazón. Ha estado en plena floración durante toda la primavera. No te equivocas, es mi problema. ¿Tiene algo que ver conmigo? No comí primero. La hermana Yi me llamó. Me dijo que fuera a la cafetería mañana. Esa gente quiere disculparse conmigo. Sí, ¿Puedes acompañarme? hablemos de eso para ver si mañana está libre. Te pregunto por qué no eres feliz. Aún me ignoraste y no hice nada. ¿Qué estás arrastrando? Vuelve tú. No puedo recoger los palillos como Milan. Tú lo recoges tú mismo. XING. No escuchaste a tu hermana ese día. Más tarde vi a la hermana de vigilancia. Lo siento por ti. Está bien, hermana Yi. Yo está todo ahí. ¿Por qué no vino Bosji? ¿Qué tan grande es? No molestes a Bosji. ¿No es solo una disculpa? Lo siento. Oye, ¿cuál es tu actitud? Lo siento,
puedo aceptar esta actitud. No puedo aceptar. ¿No vienes a trabajar por dinero? ¿Es suficiente tanto dinero? El trabajo es para ganar dinero, pero no ganamos todo el dinero. Quítate tu dinero. No ensucies nuestra tienda. Oye, ¿cómo empujas a la gente? Esperan a que todos me esperen. Está bien. Esperaremos aquí. ¿Qué más puedes hacer con nosotros? Empujarlo de nuevo. Lo empujé. ¿Por qué? Es tu mujer. ¿Y qué? ¿No solo quieres gastar más dinero? El patrón es pequeño, llamamos a la policía. Espera a que venga la policía. Hermana Yu, ¿el cielo estrellado sigue ahí? Vaya, qué coincidencia. Todos están aquí. ¿Qué tal? ¿Se resolvió el asunto? ¿Resolver qué? Esta es su actitud de disculpa. Bosco, les he pedido disculpas sinceramente. No quieren que llame a la policía. Insultar con dinero también se llama disculpa. Realmente eres una niña para intimidar a nadie en casa, ¿verdad? Oye, no te enojes, no te enojes. ¿Eres su novio? No te enojes. Estamos aquí, no para intensificar las contradicciones. Hoy me disculpo solemnemente con esta chica. Reconciliemos en privado. No llames a la policía. La reconciliación puede mostrar sinceridad. Bien. Quiero volver a usar dinero para insultarnos. Realmente piensas que el dinero es omnipotente, ¿verdad? No, no, no. Entonces mira. ¿Cómo puedo perdonarme? Ven a visitar la casa con 8 regalos. Esta es una disculpa seria. También es nuestra regla. Sí, sí. Visitamos. ¿De qué tienes miedo? No hiciste nada malo. No quiero pagar a la tía, o olvídalo. Chica. Estaba realmente borracho ese día por el comportamiento de ese día. Lo siento. Lo siento, Tu disculpa, la acepté. ¿Qué? ¿Qué? ¿Realmente aceptas? Pero no quiero volver a verte. Bien, gracias. Oye, Xiang, así que se fueron. Bueno, ser feliz es suficiente. Chen. Gracias. Respeto tu elección. Todos son novios. ¿Qué más dices? Gracias. Los engañó. No. Es hermano. Sí, vámonos. Vete a casa. Hermana Pi, vamos primero. ¿No puedes decirlo? Pasando. ¿Cómo te sientes especial por mí estos 2 días? Frío. Sí. Sí. Ay. Especialmente como cuando te conocí el primer día. Sentirse extraño. Creo que sí. Deberíamos ser al menos amigos entre nosotros. Amigos. ¿No es así? No creo que sea así entre amigos. No es un amigo. Y no quiero ser tu amigo. Así que preste atención a la medida en el futuro. Entonces,
Sí, Buenos días. el desayuno está listo. Ah, come, tengo algo en la escuela. Tengo que ir temprano. Chenche, Yo soy, ¿cuándo arreglará tu ventana? casi estos 2 días. Ah, sí. Escuchar tales noticias. El mayor de Chenche estaba en el restaurante ese día. Lo siento. Tú pelar o yo pelar. Me pelaste y no volverás. Bienvenidos estudiantes a escuchar la radio de hoy. Soy Chenche. Xian, escucha, Milan no parece estar en la emisora. Entonces Chenche va a transmitir solo. Escuché la última carta de amor. Milan le pidió a alguien que se lo enviara. Cartas de amor. El rosa que vi con mis propios ojos. Es la misma mesa de Milan. Colóquelo en la mesa del cliente de Chenche. ¿Solo cartas de amor? Sí, ¿no compró la piruleta ese día? Xian, ¿tienes algo para el fin de semana? Sal a jugar juntos. Los fines de semana no, tengo que ir a la cafetería a trabajar a tiempo parcial los fines de semana. Está bien. Estamos Xian es un grupo empresarial. Las mujeres son todas tuidas. Tía temprano. Xianxin, ¿a dónde vas esta mañana? Ah, escuché el pronóstico del tiempo que iba a llover. Dije que hoy tengo que irme temprano. Bueno, entonces recuerda traer un paraguas. De acuerdo, gracias, tía. Por cierto, el que reparó la ventana dijo que vendrá hoy. Tía, iré a trabajar en un rato. Si no vuelves. Le dije a Xiao Chen que lo viera por ti. Gracias, tía. Me voy. Llegaré tarde. Oye, corre tan rápido. Sin paraguas. Maestro, vea si puede arreglarlo. No hay problema. Finales del verano el 28 de octubre. Dios se llevó a mi papá. Perdí a mis últimos seres queridos en este mundo. El tío Chen me dijo que papá era un héroe. Sé que papá es un héroe. Es un héroe en la mente de la gente. Pero el héroe de mi corazón ya no está. Papá, está lloviendo hoy. Recuerda que siempre vas a llover. Cómprate un pastel de frambuesa y mírame a casa. Hoy también llueve. ¿Vas a casa, papá? Me compré un pastel de frambuesa. Porque solo así, creo que todavía estás aquí. ¿Chenche me recogerá en la cafetería mañana por la noche? La comida enlatada es muy lindo, pero todavía le tengo miedo a los perros. Ni siquiera sabes lo que significa este pastel para mí. ¿Qué está haciendo Chenche tan rápido? Resulta que Lin pensó que era la hija del tío Yun. Chenche, ¿por qué eres tan grosero? ¿Cómo puedes mover las cosas de otras personas? Esta es la privacidad de los demás. Ah, sí. ¿Qué es lo que no sabes? Todos dicen que Yunxian es tu hija ilegítima afuera. Oh, tu papá. Sería bueno si tuviera una hija tan linda y sensata como Xianxian. Así que Yunxian vive en nuestra casa. Es porque murió el padre de Yunxian. No te lo dije. No lo olvides.
Olvidaste algo tan importante. ¿Sabes qué? ¿Saber qué? Salí. Oye, está lloviendo, ¿a dónde vas? Lo siento, hermana Yi, llego tarde. Está bien, si tienes algo, ven más tarde. Oye. ¿Estás muy ocupado estos 2 días? Estoy alquilando una casa recientemente. Alquile una casa para mudarse. Hola, hermana Yi. ¿Sabes dónde hay una casa en alquiler cerca? Por aquí. Realmente hay un amigo mío que se fue al extranjero. Está deshabitando la casa. Te llamaré. Está bien, gracias, hermana Yi. Ha llovido. El otro día dije que su madre tenía una mala salud. ¿Por qué soy tan idiota? Debe de haber odiado a mí. Deja que las nubes blancas se transformen en un arco iris, mirando hacia atrás en la historia. La vida no puede esperar más. Cheng Cheng, ¿por qué estás aquí? ¿Qué? ¿Qué? Tengo algo que decirte. Dices primero. Finalmente voy a encontrar la casa. ¿Qué me vas a decir? ¿Qué están haciendo ustedes 2 tontos? Es romántico bajo la lluvia. ¿Entra rápido? Un resfriado no es una broma. Date prisa. XING. Sí. Te diré una buena noticia. ¿Es inteligente el alquiler? La casa de mi amigo. Nadie vive y está vacío. Si quieres vivir, vas a vivir. Pero la factura del agua y la electricidad debe pagarse usted mismo. Además, el equipo no debe romperse. No puedo traer extraños a casa. Gracias, hermana Yi. Pero el alquiler está bien. Me hago amigo. Te daré un 40% de descuento al precio de mercado. Gracias, hermana Yi. Xiaoke. Vámonos a Kaiser. Cerraré. Entonces realmente me voy. Vamos. Ah, sí. ¿La hermana Yi tiene paraguas adicionales? ¿Se ha ido el paraguas? Oh, eso está bien. Presta atención a la seguridad. Nos vamos. Gracias, hermana. No te rías. Chen Chen. Quiero ir a un lugar para comprar equipo. ¿Pastel? ¿Cómo lo sabes? Hola, sí. Chen Chen, gracias. Gracias a mí. Gracias por venir a buscarme. La tía me lo recordó esta mañana. Trae un paraguas. Pero tengo prisa.
Lo siento. Le dije a tu mamá antes. Lo siento, fue mi culpa. Hola, mi señor tiene mucho. Te perdono. Además, ¿no estás todo castigado? Entonces, ¿qué vas a hacer? La próxima vez que vuelvas a disparar, te dejaré dirigir el baile. De lo contrario, no perdones. La familia Chen está dispuesta a aceptarme, ya estoy muy feliz. Además, debería poder mudarme pronto. ¿Qué pasa? No es seguro que una chica viva afuera. ¿Estar casado te hace infeliz? Ah, no, estoy feliz. Simplemente creo que no es particularmente bueno. Es demasiado problema para ustedes. Y ves que la comida enlatada es libre en casa. No puede ir a la sala después de correr. Las latas están acostumbradas. No es importante. Esta no es una razón para mudarse. Quiero decir, está bien no mudarse. ¿Me estás reteniendo? ¿No puedes soportar irme? Lata como tú. Si te vas, tendrá depresión. Realmente falso. Bueno, le preguntas a la lata arriba. Le pregunté. Le preguntas. Vuelve tú. No esperaba que la pastelería cerrara tan temprano. Sí, está bien. Está bien. Te compraré un pastel de vida la próxima vez. Come despacio, te espero. Has terminado. Está bien, ¿no esperas? Mi bicicleta está rota. Bueno, a partir de hoy. Voy a tomar el autobús contigo. Lo siento, lo siento. Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, lo siento, lo siento. Yo lo haré. Oh, mi estufa todavía está en la olla. Lo siento. Lo siento. Lo has hecho a propósito. No, no. Lene. Come despacio y come despacio. Lo que está mal en ambos lados del dedo meñique. Tú y yo. Anhelo de la respiración cerca de ti en el mar, mi lentitud. Mi encontré contigo. Mis ojos se borran. Quiero amar una ráfaga de viento. Por mi plop, pero no puedo actuar. Tienes un arco iris en mi corazón. Está bien volver y cepillarme los zapatos. Bueno, mi hermana se cepilla los zapatos para mi hermano. Vamos, Chen Che. Vamos, hermano Che, hoy vamos a colgar a Juan. Sí, vámonos. Hermano de vuelta te enseña. Chen Chen fue muy mimado. ¿Tocaste tu cabeza suavemente? Se tomó la medicina equivocada. Sí, creo que algo anda mal últimamente.
Bueno, gracias hermano Songjin. Estás lleno de cabeza, solo tú, hermano Songjin. Ah, qué pequeña mesa, tú. Tú también vienes a comer a la cafetería. Jaja desafortunado. Vine a buscarte a propósito. Oye, no hagas. No sé nada si te envenenaron. No juegues con Songjin. Nunca comiste conmigo en la escuela. ¿No significa mantener la distancia? Chenche. No olvides las 4 partes que dijiste. Esa tetralogía es para ti y para mí. Oye. Solo permites atrapar fantasmas y prender fuego sin que la gente encienda luces. Me gustaría comer tu comida. A comer. Ve, hermano Che, juega a la pelota. ¿Irás tú? Yo. No voy a ir a nada. Y pronto firmaré un contrato con tu hermana. ¿Qué contrato? Alquilé una casa cerca de la escuela. Tienes que mudarte. Sí, bueno, vamos. No es seguro que una chica salga a vivir. ¿No te quedaste? Lo retiene, tiene sus propias ideas, déjalo. Papá está de acuerdo. Aunque la relación es un poco especial. Pero siempre es incómodo. Mi papá no sabe que la relación es normal. Relación ordinaria. Él tiene su propio papá. Mi propio papá. ¿Qué papá? Papá de Yunxian. No es la hija ilegítima de mi papá. Ellos difundieron el rumor. Voy a este gran melón. Entonces no tienes ningún parentesco consanguíneo con Yu Xiao. Definitivamente no. Oye, espera. Entonces no nos dejaste ser tu cuñado. Resulta que es así que golpeen su pelota. Abrir. Xiangxianga, este es el contrato de alquiler. Si no hay problema, firme. Chenche, ¿por qué estás aquí? Este contrato no se puede firmar. Chenche, ¿por qué estás aquí? Este contrato no se puede firmar. Hay un problema. ¿Cuál es el problema? De todos modos, hay un problema con este contrato. No puede firmarlo. Esta casa no puede vivir. ¿Qué problema puede tener? Hay algunas reglas en mi contrato. ¿Qué problema puede tener? Sí, no hay problema. Chen Chen no quiso decir eso. Él es posible que el Xiang. Él tiene un problema con este contrato. No, en el pasado solo había unas pocas reglas en este contrato. ¿Cuál es el problema con nosotros? Es demasiado simple. Xiang, si quieres vivir dentro, si algo te pasa, no puedo. Entonces encontraré un abogado y te daré un contrato completo. Cuando el contrato esté listo, te avisaré que vuelvas aquí. No te molestes tanto. Oh, está bien. Comprensión. No entiendo, solo esa regla. ¿Cuál es el problema? ¿Qué quieres decir? Te culpo por no tener dinero para comer. Ahora estás satisfecho. ¿Satisfecho? Satisfacción. Come si estás satisfecho. Puedes detenerme una vez y puedes detenerme una vez. Puedes detenerme cuando vuelvas. Mi actuación no es lo suficientemente obvia, ¿verdad? Yunxian. Quédate aquí. Mira tu estado de ánimo. Din, eres un poco arrogante recientemente. No me atrevo a escuchar a mi hermano. No me atrevo a ser arrogante. Está bien, hermano, esta boca. No hay cuenca, tal vez algún día. Solo dile a tu querido tío Chen. Trabajas afuera y tienes que mudarte.
Tu hijo. Tú. ¿Desde cuándo? Su sonrisa tocó las comisuras de su boca. Sus lágrimas apretaron sus cejas. Los pensamientos del adolescente, no sé cómo decir. Pero lo cierto es que no puedo soportar irte. Date prisa y llega tarde a la escuela. Oye, oye. Juro que me levantaré cuando suene la alarma. No te mentí. Si no puedes levantarte la próxima vez, dejé que la lata acariciara personalmente al niño para que se levantara. Tranquilo dormido. Oye. ¿Cómo se llama esta canción? Esta canción se llama Escúchame primero, Xian Xian. No es que lo mires y lo sepas. Sí, sí. Encuentro de amor. Esta canción se llama Esperando tu vida. ¿Cómo se llama? Oye, olvídalo si no puedes oírlo. Te compartiré la próxima vez, solo lo diré de nuevo. Hora de la canción de la estación de radio. Contribuciones de estudiantes anónimos de la escuela secundaria. El amor simple de High Show. Es esta canción. Tacaño, no me digas el aula. Esta canción se llama No, no. ¿Cómo recuerdas que hay 4 palabras en el autobús? Esta canción tiene un nombre individual. Hola, hermana Yi. Contrato de Xiangxiang. La casa está casi limpia. ¿No puedes mudarte? Oh, yo me muevo. Entonces ven y mira el contrato. Chen Chen. Yo respeto tu elección. ¿Puedes acompañarme a mí y al tío Chen? Y la tía dijo esto. Sonríe, te vas a mudar. ¿Por qué quieres mudarte aquí? ¿Estoy limpiando el trabajo? Demasiado ocupado y no me preocupo por ti lo suficiente. No, tía, eres muy amable conmigo. Es mi propia razón. ¿Archer te intimidó? El chico apestoso se disculpa con Xian Xian. No, la tía Archer es muy amable conmigo. No quiero hacerlo yo mismo. Xian Xian, tienes miedo de molestarnos. Xian Xian, no puedes pensar así. Tu papá y yo somos camaradas. Ahora tu papá se ha ido. Cuidar de ti es nuestra responsabilidad. ¿Cómo puedes sentir que nos molestas? Sí, Xian Xian, quédate aquí. No nos molestas en absoluto. Has vivido en casa estos meses. Te traté como a mi hija. Vas aquí. Mi tío y yo todavía estamos vacíos. Pero,
Ya he dicho la opinión de alquilar una casa para mí. ¿No se ha firmado el contrato? Te lo voy a decir. No van a estar de acuerdo contigo. Lo siento, tío y tía. Todavía tengo que mudarme. Me mudaré este sábado. Gracias por cuidarme. Yo también me cuidaré. Lo siento. Papá. La gente siempre quiere crecer. No puedo vivir en la casa de Chen todo el tiempo, ¿verdad? Me temo que cuanto más me quedo aquí, no puedo soportar irme. El hombre que se levanta del abismo. Siempre alerta al sol. Miedo a no tener la confianza. Tengo más miedo de irse después de acostumbrarme. Xianxian, ¿de verdad vas a mudarte? No lo ha retenido. Oye, debería tener miedo de molestar a su familia. Ah, Archer. ¿Qué piensas? No lo sé. ¿Qué te sorprende? Xianxian es el más blando. ¿Qué tal si finges estar enfermo? Jaja, este truco es un poco perjudicial. No es tu estilo, pero él no lo haría. Oye, qué mala idea. Cuelga primero. Tos. Tos, ¿qué te pasa? ¿Cómo te ves tan perdido? Ejen. Ay, ¿qué te pasa? ¿Está enfermo? Estoy bien, mamá. No hace calor. Quizás anoche me resfrié. Mamá, estoy bien. Para agregar temperatura individual. Xiang y tu tío. El tío volvió a la habitación anoche y habló de nuevo. Estamos de acuerdo. No estoy de acuerdo contigo. Tía Xiang. No es que la tía te revele la cicatriz. Tus padres murieron por el país. Eres la hija del héroe. También la hija del pueblo. Cualquiera de nosotros tiene la obligación de cuidarte, si ni siquiera te cuidamos. ¿Todavía es digno de ser un individuo? No hace falta decir nada. Solo sé lo que dije, Xiang. Lo último es ir o quedarse contigo. ¿Chenche? Dicen que no se me permite acercarme a ti. Alguien se acercó a mí una y otra vez. ¿Qué dices de esto? ¿No te sientes bien? Sí, Fiebre. no lo sé. No quemes. ¿Por qué te ves tan débil? Mareos. Ir a la enfermería. No es necesario. ¿Estará bien si no vas a la enfermería? Si no te mude, podría estar bien. Chenche. ¿Estás fingiendo estar enfermo? ¿Soy como una persona que finge estar enferma? ¿Soy el tipo de persona que finge estar enferma? No es que no pienses en confiar. Alimenta al perro. ¿Por qué es tan terco?
Tengo una cita con la hermana Yi para firmar un contrato el sábado por la noche. Firmado, esto es efectivo. Enlatados. Nadie te dará de comer el pastel. Tal vez haya una manera de dejar a Junxian. Está lloviendo de nuevo. Esta lluvia es interminable. ¿Trajo un paraguas? Pronto será otoño. La lluvia otoñal es la más fresca. Si tiene un resfriado, recuerde tomar un paraguas. Es demasiado tarde. Hola, ¿no dijiste nada? Lo siento, no. Este sabor básicamente no se hace. Esta es mi información de contacto. Si lo vuelve a hacer algún día, por favor contácteme. Gracias. Deberías haber estado así por mucho tiempo. Sin remordimientos. Hola, ¿tienes un pastel de frambuesa? Hola, ¿tienes pastel de frambuesa? Pastel de frambuesa no. No hay pastel de frambuesa. Los gustos de las chicas son cálidos y finos. Las ramas están dotadas de significado. Se ha convertido en una gran cosa. Por eso, gritaron y se rompieron la garganta y se rompieron la cabeza. También corre hacia adelante. Ni siquiera saben dónde correr. Pero es correcto. Quédate conmigo por el resto de mi vida. El viento y la lluvia de esta ciudad. Parece haber una pérdida abrumadora. Dios siempre se burla de la gente. Un pedazo de pastel ordinario, pero no se puede comprar en toda la ciudad. Personas a las que está acostumbrado. Me voy. Haché esta gran noche. ¿Por qué estás lloviendo aquí solo? ¿Qué me estás buscando? Tu cuerpo está empapado, ¿verdad? ¿Qué diablos es encontrarme tan tarde? Quiero un pastel de frambuesa. La lluvia en medio de la noche me encontró por un pedazo de pastel de frambuesa. Hoy, espera Xiaoyu. Pastel de frambuesa. Lo recordé. El otro día había una niña como tú. Estaba empapado y corrí varias tiendas. También para encontrar un pastel de frambuesa. Mi tía no hizo pastel de frambuesa hoy. ¿Podemos cambiar a otra cosa? Esta gran noche. Me dijiste que lo hiciera por ti ahora. Tu hijo no debería ser. Has vuelto. Estoy de vuelta. ¿Por qué vuelves tan tarde? La ropa está mojada. Me gusta más papá. Papá, ¿me comprarás pasteles todos los días? Pero cuando papá envejece, no puedo comprarte un pastel. Papá nunca será viejo. Papá va a vivir 100 años. 1.000 millones de años. Bueno, incluso si papá no puede comprarlo, papá también encontrará a alguien que te compre un pastel de frambuesa en lugar de papá. Bueno.
¿Soy tú, eres estúpido? En medio de la noche, vas a comprar un pastel. Tú también. Demasiado conmovido. Es una tontería. Si te mueves a vivir, si te engañan. ¿Qué dices? Tengo miedo. No me muevo. Sí, estás despierto. Has estado aquí. Sí, estoy preocupado por ti. Deja de ser estúpido. Está bien. Vas a dormir a tu habitación. No duermas. Llamé a mi tía en medio de la noche. Ella vendrá más tarde para darte una infusión. Parece que todavía hace calor. ¿Puedes beber agua? Oye, deja de tirar. Hermano goza de buena salud. Oye, no te levantes. ¿Quemaste? Todavía estás bien. No te preocupes, no moriré. Entonces, si mueres. ¿No tengo respaldo? Oh, sí. Resulta que no hay respaldo. Sin conciencia. El pastel fue comprado por nada. Pensé que estaba preocupado por mí. ¿Estás preocupado por algo? Estaba preocupado por mí. Quiero escucharlo de nuevo. Por favor, por favor. Si eres tacaño. Está bien, no soy tacaño. Yuan Xiang es muy bueno. Siempre seré tu patrocinador. Oye, no llores. ¿Quién llora? Yo. El que tomó ese contrato anoche. He dicho tanto que todavía tienes que mudarte. Entonces, si quieres moverte, muévete. No lo forzaré. Quiero moverme. Sí, Tengo algo que decirte. no escuches. No me escucharás. ¿Qué dices? Originalmente le dije a mi tía que esta casa no se movía. Pero dependiendo de tu actitud, todavía me despierto temprano. Espera, espera. Carro de coche. Sí, Estamos tan cerca. Es contagioso. Te tomaste un día libre. ¿Seguro que está bien? está bien. Tenía tanto miedo de que te contagiara. ¿Soy un virus? ¿Puedo envenenarte? ¿No es mi línea? Oye. Realmente un poco débil. Bueno, muy poderoso. Junxian.
¿Qué universidad quieres tomar después de graduarte del examen de ingreso a la universidad? ¿Tienes alguna idea? Universidad de Kioto. Quiero ser maestra y educar a la gente en el futuro. ¿Y tú? También la Universidad de Beijing. ¿Qué profesión? La Academia de Bomberos de Kioto. Oh, sí. Liqian. ¿Te importaría mi futuro profesional? ¿Por qué te importa? Si hay una oportunidad de asignar un trabajo después de graduarse de China Fire, puede ser asignado a local. Pero no lo haré. Quiero ir a las bases como mi papá. Eso significa. Chenche. ¿Tienes miedo de mí por la muerte de papá? Y resistirse a esta profesión. Si digo que no me gusta, ¿qué harías? Renuncia a tu carrera favorita. Eso es renunciar a mí. ¿Cómo es esto posible? Sabes que no lo haré. Cheng Shuo. ¿Por qué debo preocuparme por mis sentimientos? Deberíamos mejorar juntos. Tú tienes tus ideales, yo tengo mis ambiciones. ¿Quieres ser por mí? ¿Renuncias a tu carrera favorita? Quiero ir al pueblo de montaña para enseñar. Después de la muerte de mis padres, lo pensé. Nadie puede cambiar. No quiero ser una carga para nadie. No quiero que nadie sea un obstáculo para mí. Lo que debemos hacer es trabajar duro juntos. Si tengo que elegir, elegiré. Espero que te elijas a ti mismo. Chenche. Siempre elige tus creencias con firmeza. La bandera roja de 5 estrellas brilla. Mi fe nace y envejece. Sé lo que quieres. Pero si solo hay una opción. Espero que seas tú. Pero estaré contigo. Hola a todos, soy Chenche. Este es mi último presentador de radio en el campus. Este año. La estación de radio del campus recibió 720 cartas de quejas activas. 329 veces a pedido. Estoy muy feliz de acompañar a todos en este viaje. Cerca del examen de ingreso a la universidad, tengo algunas palabras para todos. Los jóvenes deberían tener una gran ambición. Monta un caballo en Pinchuan. El viento ideal soplará en la realidad. La noche que haya pasado se convertirá en luz, guiarnos hacia adelante. El conocimiento de la precipitación. Eventualmente iluminará el camino bajo nuestros pies y el camino que hemos recorrido. Debe ser floreciente. Miles de millas en el cielo. Dije que te veré mañana durante 9 meses. Esta vez. No nos vemos mañana. Nos vemos en la cima. El examen de ingreso a la universidad será mañana. Chenche. Tú también. Junxian. Después de graduarnos de la escuela secundaria, iremos. Viaje de graduación. No. Vamos a ver el concierto del día de mayo, especialmente quiero ir. No es lo que quiero decir. Te lo prometo. Mientras sea.
Estar contigo. Con el tono de llamada del medio campo del examen. Entonces el examen de ingreso a la universidad finalmente terminó. Prestamos mucha atención al examen de ingreso a la universidad durante más de medio mes. También sonriendo con este grupo. Pero algunos niños cansados. Finalmente puedo respirar un poco. 321. Feliz graduación. 2008. Escribimos cada libreta de direcciones en serio. Firma solemne en los uniformes escolares de cada uno. Tira libros viejos como fuegos artificiales al aire. Gran despedida del pasado. Gran bienvenida a los nuevos estudiantes. Nadie esperaría esos días aburridos. Será un momento brillante en la vida. Felices fiestas. Dámoslo a mí. No es esto. Entonces, ¿qué quieres? Dame gratis. Entiende. No entiendo qué. No entiendo lo que dices. Si no entiendes, solo haz clic. Quiero decir. Xiang Xiang. Ser mi novia y estar conmigo. Dios tú. Piensa en ello. Si tienes algo que considerar, deberías prometerme. Te has burlado. No puedes. Tienes que prometerme. Tienes que ser responsable de mí. Tienes que rechazarme. No se niega. Chenche. La razón por la que no te respondí de inmediato. Quiero que sepas. Si te lo prometo. Chenche, me gustas mucho. Me gusta tu cariño. Me gusta tu duplicidad. Entonces. Espero que tú también. He pensado en lo que me gusta. A partir de ese momento. Firma una palabra y devuelve tu libro de texto. Este es tu libro de texto. Tonto. Qué estúpido y lindo. Eres muy inteligente. ¿Dónde está tu pequeña maestra?
Es un hombre de mi edad. Wow, 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 wow. Jun Xiao, ¿dónde estamos ahora? Ahora somos Jungwoo. Es tan hermoso.